vamos con la introducción al software. Console Multiphysics es un paquete de software que nos permite realizar simulaciones dentro de 4 grandes ámbitos, que son simulaciones de mecánica estructural, de flujo de fluidos, como lo que vamos a ver hoy, de cálculos, simulaciones de electromagnetismo y también de ingeniería química. Además de poder realizar simulaciones en estas 4 diferentes áreas, tiene una de sus características más significativas, es que nos permite realizar simulaciones multifísicas. Es decir, que podemos trabajar con fenómenos acoplados dentro de estas 4 áreas. ¿Cuándo tenemos fenómenos acoplados? Bueno, pues cuando existen o coexisten 2 o más fenómenos físicos que se influyen mutuamente sin ningún tipo de limitación sobre la naturaleza o el número de combinaciones diferentes que se puedan producir. Independientemente de que podemos realizar estas simulaciones multifísicas, también podemos trabajar con una sola física sencilla, es decir, utilizando un solo conjunto de ecuaciones clásicas, ¿no? En este caso, la ventaja que tenemos es que el entorno de simulación es el mismo, independientemente de cuál sea la física que estemos resolviendo. Por ejemplo, un día podemos trabajar con transferencia de calor, después con mecánica estructural, después con flujo fluido, siempre siguiendo el mismo flujo de trabajo, independientemente de cuál sea el tipo de modelado que estamos haciendo. Bien, ahora mismo Console Multiphysics es el líder mundial de simulaciones multifísicas. Tiene sus oficinas centrales en Burlington, Estados Unidos, y los distribuidores para España y Portugal es la empresa Allen Software Científico, que es la organizadora de estos eventos. Como ejemplo de simulación, donde podemos apreciar pues las diferentes áreas en las que se puede utilizar el software de simulación Console Multiphysics, pues por ejemplo aquí están viendo algunas de ellas. Podemos realizar simulaciones de transferencia de calor, por ejemplo, enfriamiento de material dentro de un molde de inyección. Aquí tendríamos, pues, aparte de la transferencia de calor, estaría acoplado con los cambios de fase dentro del molde. Por ejemplo, en mecánica estructural podemos estudiar las vibraciones de una hélice impulsora o la propulsión en un tubo, en una tobera. Como simulaciones electromagnéticas, tenemos aquí, por ejemplo, un transformador eléctrico y también con ondas, por ejemplo, una antena helicoidal, que sería una simulación de radiofrecuencias, también en el campo de la acústica. Podemos realizar también simulaciones de trazado de partículas en interacción con los campos. Y, por último, como ejemplo de simulación de ingeniería química, pues tenemos la simulación del filtro de un motor diésel, ¿no? Bueno, como pueden ver, el área de abanico de simulaciones que podemos realizar es muy grande. Esto que les muestro ahora es la estructura del paquete de software. En primer lugar tenemos las plataformas principales, que son el paquete principal de Console Multiphysics, ¿de acuerdo? Donde ahí tenemos pues todas las herramientas para crear la geometría de nuestra simulación, para asignar los materiales. También tenemos todas las herramientas de mallado, los resolvedores numéricos y las herramientas para realizar el postprocesado. Es decir, una vez que tenemos las soluciones calculadas, hacer las representaciones gráficas y hacer cálculos sobre estas soluciones. Este es el paquete principal de Console Multiphysics, y después también hay un servidor de Console para compartir dentro de la propia organización las aplicaciones o fuera a través de vía web. Y después a ese paquete, a esa plataforma principal se le pueden añadir diferentes módulos. Aquí les muestro módulos multipropósito y módulos de interfaz. Los módulos de multipropósito añaden funcionalidades nuevas a Console Multiphysics. Por ejemplo, el módulo de optimización añade los algoritmos de optimización a los propios algoritmos numéricos que vienen con la plataforma básica. También tenemos el módulo de trazado de partículas. Este módulo de trazado de partículas es multipropósito porque podemos acoplar ese trazado de partículas con cualquier tipo de campo. Es decir, con campos electromagnéticos, si son partículas cargadas, o con partículas que son arrastradas por el fluido, etc. Bueno. Y después tenemos aquí también presentes los módulos de interfaz, que nos permiten conectar Console Multiphysics con otro tipo de software.
La mayor parte de ellos es el software de tipo CAD, es decir, que podemos tener nuestra geometría creada en un software externo tipo CAD y llevarla a Console Multiphysics para realizar allí las simulaciones numéricas que necesitemos. Hay también uno que es muy utilizado, que es el LibLink para MATLAB, que nos permite realizar las simulaciones de Console Multiphysics dentro de una programación general en MATLAB. Además de estos paquetes, como he visto, de estos módulos, tenemos módulos estrictamente de física y están divididos en 4 grandes grupos. Tenemos módulos de electromagnetismo, módulo de mecánica estructural y de acústica, módulo de flujo de fluido y de transferencia de calor y módulo de ingeniería química. Y estos son, pues ahí tienen el listado de diferentes módulos que tenemos disponibles. Estos módulos lo que hacen es añadir ecuaciones físicas especializadas y nuevas a la física que viene con la plataforma básica. Entonces, por ejemplo, hoy nos vamos a centrar en uno de estos módulos, que es el CFD, que lo que hace es ya que nos permite, pues, nos amplía mucho las capacidades de simulación de flujos, ¿no? Tenemos flujos multifásicos de todo tipo, flujos turbulentos, flujos rotativos, etc. Y uno de sus submódulos, que también veremos brevemente, es el módulo de mezclados. ¿De acuerdo? Pero como pueden ver, pues tenemos módulos pues, en los 4 grandes grupos que les he mencionado anteriormente. Muy bien, esa es la introducción básica a lo que hace nuestro software Console Multiphysics y para qué se puede utilizar. Y ahora vamos a entrar ya a las simulaciones típicamente de dinámica de fluidos computacional, ¿no? Que se realizarían pues con el paquete básico, donde ahí podemos realizar algunas simulaciones de fluidos, por ejemplo con flujo laminar, básicamente, pero dentro con el módulo de dinámica de fluidos computacional podemos realizar simulaciones muchísimo más generales que incluyen flujo de fluidos. Bien, con el módulo de dinámica de fluidos computacional podemos realizar simulaciones de flujo laminar y también de flujo turbulento, en muchos casos. En el caso de que el flujo sea monofásico y también multifásico, donde aquí incluimos como caso especial los flujos bifásicos que tienen un tratamiento específico, ¿no? También podemos incluir flujo en películas delgadas. Si por ejemplo tenemos películas de lubricación, sería para estudiar ese tipo de casos. Podemos estudiar flujos tanto laminares como turbulentos dentro de medios purosos y subterráneos, por ejemplo. En el caso de acoplamiento multifísico, cuando acoplamos con la transferencia de calor, tenemos flujos no isotérmicos y de calor conjugado. Y también, pues, casos más específicos, con flujos para números de más altos, ¿de acuerdo? Que son flujos muy rápidos y tenemos que tener en cuenta, pues, la interacción con acústica. Flujo reactivo, donde tenemos presente dentro del flujo tenemos presente la influencia de las reacciones químicas y el transporte de las especies químicas, y tanto en medio libre como en medio poroso. Entonces tenemos, digamos, muchísimas más en la libertad. Aquí a la derecha pueden ver, pues, cuáles son las interfaces físicas. Cada una de estas interfaces físicas, como después veremos, lo que almacenan son un conjunto de ecuaciones físicas con sus condiciones de contorno que están especializadas para esa física concreta que queremos resolver. Bueno. Bien, dentro de flujos monofásicos, vamos a ver pues cada uno de ellos. Aquí tenemos pues ya, digamos, pues un amplio abanico de flujos monofásicos que podemos resolver. Tenemos el flujo laminar, evidentemente, pero también muchas metodologías o modelos para resolver el flujo turbulento. Entonces, tenemos un modelo K-epsilon, KW, después veremos en qué consisten estos modelos. Y también, pues, herramientas generadas para estudiar flujos de fluido dentro de maquinaria rotativa. Mencionar que para flujo laminar podemos resolver tanto flujo newtoniano como no newtoniano. Después veremos un ejemplo de ellos, ¿no? Para maquinaria rotativa, en este caso, podemos también resolver tanto laminar como turbulento. Y lo que tenemos son varias herramientas. La más importante de ellas es que tenemos una malla móvil, una malla de simulación que se mueve al mismo tiempo que se está calculando la simulación.
Y también, pues, cambios de transformación de coordenadas, donde tenemos una parte de unas coordenadas que son rotatorias, que están acopladas con otras coordenadas que están estacionarias con respecto al modelo, ¿de acuerdo? Esa es una forma de tratar este tipo de problemas, ¿de acuerdo? En el caso de, también podemos resolver flujo multifásico, y en este caso pues tenemos también muchas interfaz, muchas ecuaciones que vienen con el módulo de CFD para resolver flujo multifásico. Para flujos bifásicos tenemos dos métodos, el método de level set y el método de phase fill. Después veremos un ejemplo de cómo funciona uno de ellos, el level set, con este ejemplo concreto, donde veremos la simulación de una gota de una impresora de estas de chorro de tinta. Veremos cómo se puede simular esa inyección de la gota de tinta. Y para flujos dispersos, pues tenemos más opciones, ¿no? Tenemos el flujo burbujeante, el modelo de mezclas y el flujo en el modelo de Euler-Euler, ¿de acuerdo? En el caso de flujo laminar. Podemos acoplar todas estas flujos, todos estos tipos de flujos, a las ecuaciones de transferencia de calor. Entonces tendríamos flujos no isotérmicos y en el caso de en los módulos de transferencia de calor, flujo de calor conjugado, ¿de acuerdo? Tanto para casos compresibles como incompresibles, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y también incluyendo casos de transferencia de calor en medios porosos, ¿de acuerdo? Tenemos diferentes ecuaciones para resolver el flujo no isotérmico en modelos turbulentos, ¿de acuerdo? Donde aquí pues hay diferentes modelos que nos permiten calcular una conductividad térmica turbulenta del fluido dependiendo de las condiciones del flujo turbulento, ¿de acuerdo? También flujos con número de Mach altos. Hay modelos especialmente creados para flujo compresible, para Mach alto. En este caso no podemos considerar que el fluido sea incompresible, ¿de acuerdo? Y se utiliza pues en unas expresiones analíticas para calcular la viscosidad y la conductividad térmica en estos flujos con número de Mach alto. Como he comentado antes, también tenemos flujos reactivos, tanto en medios libres como en medios porosos, y también también en ambos casos cuando tenemos especies diluidas, que podemos considerar diluidas, de forma que las diferentes especies no interaccionan unas con otras, salvo a través de las reacciones químicas, o en el caso de que tengamos especies concentradas, donde la concentración de especies pues, influye sobre la densidad del propio fluido, ¿no? Bien, pues aquí tenemos funciones para la ley de Fick, en el caso de especies diluidas. También podemos acoplar esta migración de especies cuando son especies cargadas, acopladas a campos electromagnéticos, etc. ¿De acuerdo? Y como he comentado antes, también podemos resolver flujos en películas delgadas para problemas de lubricación y también en medios porosos con las leyes de Darcy y las leyes de Tillman. Y también la combinación entre medios porosos y medios libres, ¿vale? Bien, en cuanto a entonces, el módulo CFD nos da todas estas ecuaciones para resolver esos tipos de flujos. Luego es muchísimo más general, ¿no? En cuanto a lo que se refiere a la malla computacional, también hay herramientas específicas para crear una malla computacional adaptada a las simulaciones CFD. Y además esa malla puede ser controlada automáticamente por los algoritmos de mallado de Control Multiphysics. En estos casos lo que se hace es, como sabemos, en las simulaciones CFD, en todos los flujos, en las paredes hay una capa límite donde allí el flujo es aproximadamente lineal y los gradientes de variación de velocidad son muy grandes. Entonces, como en esa zona los gradientes son muy grandes, esa zona tiene que estar finamente mallada para tener resultados precisos. Eso se maneja computacionalmente a través de la creación de boundary layers, o sea,
capas de contorno. ¿Qué consiste en una capa? En las paredes, una que crea elementos prismáticos muy finos en las paredes, que después cuando vamos a la zona interior pues se convierte en elementos tetraédricos, ¿de acuerdo? Esas capas de contorno nos permiten calcular con precisión los gradientes de velocidad que aparecen en flujo laminar. En todo tipo de flujo de fluido. Bien, una pregunta, un tema muy importante que surge cuando trabajamos con dinámica de fluidos computacional, es que, bueno, si tenemos flujo laminar, pues es sencillo, tenemos que resolver la ecuación de Navier-Stokes, ya sean compresibles o incompresibles, y ya está, ¿no? Y no tenemos ahí no hay más problemas que eso, ¿no? Que ya es bastante. Pero cuando queremos resolver flujos turbulentos, hay que hacer algún tipo de aproximación, porque al final cuando uno calcula la velocidad de un flujo turbulento, lo que está calculando es una especie de velocidad promedio en cada punto del espacio, porque como sabemos el flujo turbulento por definición es un flujo que a diferentes escalas es caótico y también pues variante, ¿no? Entonces, para calcular esos promedios hay diferentes modelos en la literatura y por eso hay diferentes modelos matemáticos para calcular los flujos turbulentos. Y CONSOL, como ya hemos visto, provee de los más usados, ¿no? De los más usados y de muchos de ellos. Entonces, ¿cuál es el modelo de turbulencia adecuado para la simulación que queremos hacer, para nuestra aplicación de simulación concretamente? Bien, pues vamos, ese es un tema muy importante porque, digamos, es fundamental saber qué modelo tenemos que elegir, qué física es la que tenemos que resolver y vamos a tratar brevemente antes de entrar en los ejemplos. El flujo, como sabemos, puede ser laminar o turbulento. Aquí tiene un esquema donde pues, vemos que el flujo turbulento pues, tiene vórtices locales pequeños y es desordenado y siempre hay una zona de transición donde ahí tenemos, de todas formas, cuando tenemos el flujo turbulento, cerca de las paredes tenemos una subcapa viscosa que es el flujo aproximadamente laminar, que se llama la capa límite. Y también hay una zona de transición, normalmente, cuando pasamos de un flujo laminar a un flujo turbulento. ¿De acuerdo? Si el flujo laminar, si resolviendo la ecuación de Navier-Stokes, pues podemos predecir con la precisión que queramos, simplemente también pues predecir el flujo, también dependiendo de la precisión, dependiendo de el tamaño de los elementos de malla y de la precisión que pongamos en el resolvedor numérico, ¿no? Y en ese caso no suele haber problema. Cuando el número de Reynolds aumenta, el número de Reynolds nos sirve para saber si estamos en régimen laminar o régimen turbulento. Entonces, cuando el número de Reynolds aumenta, pues vemos que empiezan a oscilar el flujo y además a aparecer vórtices. ¿De acuerdo? Eso hace que tengamos que utilizar una malla mucho más fina, ¿de acuerdo? Y para poner una malla mucho más fina también tenemos que utilizar elementos de primer orden, ¿no? Porque si no el coste computacional crece exponencialmente, ¿de acuerdo? Si seguimos aumentando el número de Reynolds, ya esa aproximación de resolver la ecuación de Navier-Stokes es intratable computacionalmente, no puede ser. Y porque el flujo ya muestra variaciones caóticas en el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Pues lo que tenemos que hacer es, nos conformamos, o sea, no tenemos más remedio, porque además es lo único medible, lo único mensurable, pues queremos saber la velocidad media, digamos, un promedio temporal, ¿de acuerdo? Como pueden ver en la gráfica, del flujo en cada punto. Y ese es realmente el resultado, la solución que queremos obtener, ¿de acuerdo? Entonces, hay diferentes formas de promediar estas ecuaciones de Navier-Stokes, que se llaman los modelos RANS. Reynolds Average Navier-Stokes Model, ¿de acuerdo? Y predecimos entonces con estos modelos
la solución promediada en el tiempo. ¿De acuerdo? Esto es lo que podemos calcular, lo que podemos sumar y lo que realmente también es lo que podemos comparar con experimentos, porque los experimentos al final también nos miden cuál es esa velocidad promedio en cada punto. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace a través de un promedio, ¿de acuerdo? Y al final, con ese promedio, lo que tenemos es un término de difusión promediado que se suele modelar mediante una viscosidad turbulenta, ¿de acuerdo? Una viscosidad turbulenta en un subte. Y diferentes modelos hacen diferentes promedios para calcular esa viscosidad turbulenta, ¿de acuerdo? Cuando tenemos referencia de calor en flujo turbulento pasa algo parecido. En este caso, realmente la conductividad térmica del fluido aumenta con respecto al caso laminar. ¿Por qué? Porque esos remolinos turbulentos lo que hacen es que el calor se conduzca mejor. ¿De acuerdo? Y tenemos entonces también en este caso una conductividad térmica turbulenta. ¿De acuerdo? Que también se estima mediante los modelos de turbulencia y transferencia de calor. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre cuando tenemos difusión de especies químicas o de material, de masa, dentro del flujo turbulento. En ese caso, al coeficiente de difusión, pues tenemos que, o sea, las especies difunden mejor debido a los remolinos turbulentos y por tanto tenemos también un coeficiente de difusión efectivo que es donde sumamos el coeficiente de difusión turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos, en el caso del flujo turbulento, la difusión molecular y la difusión turbulenta de la especie, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto en Consul Multiphysics? Bueno, pues el Consul Multiphysics viene preparado para cambiar fácilmente entre los diferentes modelos de turbulencia y también para cambiar entre un régimen laminar y un régimen turbulento. ¿De acuerdo? Simplemente pues, eligiendo cuál es el modelo de turbulencia que queremos utilizar. ¿Cuáles son los modelos RANS, los modelos de turbulencia que tenemos disponibles en Consul Multiphysics? Pues son estos que tiene aquí. Hay diferentes modelos, pues el modelo de Acrebaico y Plus, el modelo Level, el modelo de Sparrow Amaras, KEpsilon, KW, Low Reynolds KEpsilon y el modelo SST. ¿De acuerdo? Están aquí ordenados en función del coste computacional de cada uno de ellos y la complejidad del modelo. ¿De acuerdo? Una aproximación que se hace en algunos modelos de turbulencia es que, como he comentado antes, hay una capa límite que es aproximadamente laminar y que además es muy fina pegada a las paredes donde está el flujo confinado. Entonces, esa capa límite, como he comentado antes, había que poner muchísimos elementos allí para resolver los gradientes tan enormes de flujo de fluido que aparecen en la capa límite. Lo que se hace en muchos modelos es sustituir esa capa límite y esa malla tan fina por unas aproximaciones analíticas que se llaman las World Functions. ¿De acuerdo? Que calculan, la condición de contorno eliminando esa capa límite que simulan, digamos, la existencia de esa capa límite, pero sin tener que mallar tan finamente la superficie de la pared. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué se hace? Pues lo que hace es tomar unas expresiones analíticas de flujo laminar en la capa límite. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que si, aún así, aunque utilicemos las capas límites, la superficie de cada pared también tiene que estar mallada mucho más finamente. ¿De acuerdo? El problema es que, la ventaja es que podemos reducir el coste computacional, pero perdemos algo de precisión en los flujos, tanto flujo de calor como flujo de fluido, que en este caso, flujo me refiero a derivadas de fluido que están relacionados con los esfuerzos en la superficie. Entonces, perdemos precisión a la hora de calcular los flujos de transferencia de calor en la superficie y los esfuerzos en las superficies sólidas cuando utilizamos las capas límite. ¿De acuerdo? Bien, vamos a entrar a ver, aquí tienen
la ventaja y desventaja de cada uno de estos modelos. Spalart-Allmaras está efectivamente adecuado para modelos de aerodinámica porque es estable, es fácil de resolver en estos casos, utiliza menos memoria que otros modelos y es bueno porque no utiliza funciones de pared. De forma que podemos calcular con precisión las fuerzas de, por ejemplo, fuerzas de empuje sobre el de un avión y los flujos tanto de calor como de transferencia de masa. ¿Qué desventaja tiene? Pues que no puede calcular flujos que tengan valores de cizalla altos, flujos separados, por ejemplo, en dos partes inconexas, o, por ejemplo, cuando la turbulencia decae y pasa a ser un flujo laminar, ¿no? Es decir, todos los modelos tienen sus ventajas y sus desventajas y por eso es conveniente saberlo para saber cuál es el que nos conviene en cada caso. El modelo K-epsilon es el más utilizado en la ingeniería. ¿De acuerdo? Es bastante estable y es fácil conseguir porque tener condiciones adecuadas para que resuelva, para que los resolvedores converjan y tengamos buenas soluciones. Es poco exigente en cuanto a la resolución que tiene que tener la malla en las paredes. Podemos tener una malla no muy fina en las paredes y puede resolver bien. ¿De acuerdo? Y también para flujos externos, es decir, flujos que no estén congelados también funciona bien. Por ejemplo, aquí en el ejemplo que están viendo, si queremos calcular, por ejemplo, el flujo a través de, que circula a través de, por ejemplo, la superficie de un vehículo. Aquí tenemos una geometría parecida a la superficie de un automóvil, ¿no? Desventajas, utiliza funciones de pared, wall function, y por tanto la solución en la pared no es muy precisa. Y tampoco calcula flujos buenos cuando tenemos gradientes de presión contrarios o flujos con mucha curvatura o jets. ¿De acuerdo? El modelo K-epsilon resuelve algunos de los problemas que tenía K-epsilon, ¿de acuerdo? También funciona bien para problemas internos, funciona bien para flujos que tienen curvatura, ¿verdad? Pero tiene otras dificultades. Por ejemplo, ya no converge también en algunas situaciones, como el modelo K-epsilon. El modelo low range K-epsilon está basado en el K-epsilon, pero elimina las funciones de pared. Con lo cual, pues es más preciso que el K-epsilon en las paredes, y entonces nos sirve bien para calcular, por ejemplo, los esfuerzos del flujo a través de las paredes y los flujos de calor y o transferencia de masa a través de paredes. ¿De acuerdo? Tiene desventajas que requiere una malla más fina en las paredes, etc. Y el modelo SST hace lo mismo que hace el low range K-epsilon para el K-epsilon, hace el SST para el KW. Es decir, elimina las funciones de pared. Es el KW, pero sin las funciones de pared. Los modelos algebraico y plus y LRL, pues son buenos, son más simplificados, son más robustos, ¿de acuerdo? Y son buenos para flujos internos, ¿de acuerdo? Pero son menos precisos que estos modelos turbulentos. Bien, vamos a ver ya algunos ejemplos. Vamos a entrar a ver los ejemplos de simulación de flujo computacional en problemas multifísicos utilizando Conson Multiphysics. Uno de los problemas de multifísicos básicos, clásicos, con flujo de fluido es la interacción entre mecánica estructural, las ecuaciones de mecánica estructural y el movimiento de fluido. Esta interacción puede ser bidireccional. ¿Por qué? Porque bueno, la estructura se deforma debido al esfuerzo aplicado por el fluido en su flujo, pero al mismo tiempo la deformación de la estructura deja un hueco libre para que el fluido fluya ahora y además el esfuerzo de las superficies fuerza al fluido a cambiar el flujo. ¿De acuerdo? Luego esa interacción es bidireccional. Bueno, vamos a ver este primer ejemplo,
que consiste, es un modelo de un sistema microelectromecánico, se llama un sensor, que la deflexión de este vástago, de este sensor, nos permitiría calcular cuál es la velocidad del fluido media que está circulando por el dispositivo. ¿De acuerdo? En la práctica, esta deflexión del sensor se mide también porque su conductividad eléctrica de ese material conductor cambia con la deflexión, ¿no? Es un dispositivo microelectromecánico. ¿De acuerdo? Bueno, por aquí entra el fluido por la parte izquierda, sale por la derecha, y bueno, no vamos a entrar en muchos más detalles del fluido, sino que voy a ver una de las herramientas principales que se utiliza para este tipo de problemas, cuando tenemos estas deformaciones grandes, es que utilizamos una herramienta que son de malla móvil. La malla no es estática mientras se resuelve el problema. Como vemos, aquí tenemos la malla inicial, a la izquierda, y aquí vemos la malla una vez que ya ha avanzado un poco la simulación y se ha deformado el vástago sólido. Vemos cómo la malla ha seguido, se mueve siguiendo la deformación del vástago. Esta técnica de movimiento de la malla se llama la técnica arbitraria de Lagrange-Euler, Lagrangiano, y es lo que vamos a ver. Entonces voy a compartir ya el software Console Multiphysics con ustedes. Bueno, ya les debe aparecer en la pantalla. Y bueno, esta es la ventana inicial de Console Multiphysics. Lo que vamos a hacer es, voy a abrir los ejemplos, ¿no?, para echar un vistazo de cómo están hechos, y ver pues los resultados, cuáles son las ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Porque evidentemente no hay tiempo para hacer los ejemplos paso a paso, ¿no? Pero bueno, aquí lo podemos ver. Bueno, brevemente el funcionamiento del software también para comentarlo antes a los que no lo conozcan todavía. Es este de aquí, este es el escritorio principal. En la parte de la izquierda tenemos el constructor de modelos y tenemos un árbol, que este árbol del modelo es el que me sirve pues para ir construyendo la simulación. Entonces aquí tenemos, es una estructura en forma de nodos y añadiendo nodos y haciendo los ajustes de esos nodos, vamos construyendo nuestra simulación. En este caso es un modelo bidimensional, podemos crear un nodo de parámetros, definir variables, etcétera. Por ejemplo, esta es la velocidad de entrada en función del tiempo, ¿de acuerdo? Y tenemos una geometría creada, esta sería la geometría inicial de nuestro modelo, en este caso una geometría sencilla, porque nos vamos a centrar solamente en la parte de física, no, tampoco, pero porque funciona exactamente igual, aunque sea una geometría más complicada, ¿no? Simplemente varios rectángulos. Está creada con las herramientas de Console Multiphysics y vemos cómo paso a paso pues creamos la geometría. ¿De acuerdo? Materiales, tenemos en este caso dos materiales. Uno es el material fluido, ¿de acuerdo?, donde está asignado en esta parte que ahora aparece azul, es el material 1 y especificamos su densidad y su viscosidad dinámica. Y el material 2 es el material sólido, que es el vástago sólido, este que ahora aparece en color azul, ¿de acuerdo? Y como es un material sólido que se va a deformar, pues tenemos que especificar su módulo de Young, la razón de Poisson y su densidad. Muy bien. Entonces ya tenemos, digamos, en este nodo de materiales hemos aplicado las propiedades de cada material que influyen en nuestra simulación. Justo después tenemos aquí dos nodos, uno de flujo laminar y otro de mecánica del sonido, que son las dos físicas que vamos a utilizar. Entonces, como pueden ver, en este caso estamos resolviendo una simulación multifísica, puesto que tenemos dinámica de flujo computacional a través de un flujo laminar a través de la ecuación de Navier-Stokes acoplada con las ecuaciones de mecánica estructural, de mecánica del sólido. Vamos primero a la mecánica, a las ecuaciones de flujo laminar. Todas estas interfaces físicas, todas resuelven una ecuación. En este caso, podemos ver qué ecuación resuelven. Vemos aquí cómo pues, resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes no estacionarias. Tenemos aquí las derivadas parciales con respecto, la derivada parcial con respecto al tiempo, puesto que vamos a resolver un problema temporal, un problema dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí U fluid es el vector, la velocidad de fluido en cada punto.
Tenemos esta nu, es la viscosidad del fluido, P es la presión, ρ es la densidad, etc. Bien, y en esta interfaz física, evidentemente, esas son las ecuaciones que vamos a resolver, ¿de acuerdo? Pero tenemos que especificar también las condiciones de contorno. ¿Qué son las otras ecuaciones en el contorno? En este caso, como pueden ver, la ecuación la ecuación, tenemos una condición de contorno de tipo wall, que es pared, y esa condición de pared está aplicada en la parte superior e inferior del canal y también en las paredes de la superficie sólida. Aquí decimos que la velocidad del fluido coincide con la velocidad de la pared. Este UTR será 0 en la parte superior e inferior del canal y será igual a la velocidad de desplazamiento del sólido en las paredes del sólido. Eso lo veremos después en el acoplamiento multifísico que está aquí más abajo, en el nodo de multifísica. Bien. Tenemos también una entrada de fluido que está aplicado, como pueden ver, en el contorno 1, que es el contorno de la izquierda, y una condición de contorno de salida a presión 0, que está aplicada en el contorno de la derecha. Con cada una de estas condiciones de contorno, como ven, como corresponden a una ecuación. La ecuación de entrada, pues que la velocidad va a ser U sub 0 por n, donde U sub 0 es la velocidad de entrada que nosotros le digamos. En este caso, la expresión que estamos utilizando es un perfil de flujo laminar ya desarrollado, ¿de acuerdo? Donde Umin es la velocidad de entrada media en la superficie de entrada. Y Umin, como he visto en parámetros, Umin está aquí definida también. A ver, ¿dónde está Umin? Aquí. En las variables es una velocidad que depende del tiempo. O sea, podemos poner velocidades que dependen del tiempo. Una de las mejores cualidades que tiene el software Cosmos Multiphysics es que nos permite en cualquier sitio donde, por ejemplo en este caso, en cualquier sitio donde podemos escribir pues un valor, un parámetro, podemos escribir cualquier expresión de cualquier variable. Entonces la libertad que nos deja para hacer acoplamientos y pues, escribir funciones de todo tipo es total, ¿no? Y podemos hacer cualquier tipo de acoplamiento en la física, aunque ese acoplamiento no esté predefinido en el propio software. Podemos hacer el acoplamiento que queramos, ¿no? Bueno, vamos a ir un poquito más rápido, que quiero ver más ejemplos. Aquí en mecánica estructural, pues sabemos las ecuaciones dependiendo del tiempo. U sólido es el vector de desplazamiento de cada punto del sólido, S es el tensor de esfuerzos, etcétera, ¿no? Y para el caso de un material elástico lineal, pues tenemos las matrices de elasticidad, donde ya ponemos la forma explícita que tiene el tensor de esfuerzo para un material elástico lineal. O sea, digamos aquí es donde metemos la ecuación constitutiva del material. En principio, todas las superficies están libres para deformarse y simplemente aquí fijamos que es la base del vástago a la superficie inferior. ¿De acuerdo? Ahí tenemos que la deformación es siempre cero. Y la multifísica está aplicada aquí, donde pone Fluid Structure Interaction. Esta interacción está aplicada en toda la superficie del sólido que está en contacto con el fluido. Lo que hace esta multifísica lo que hace es igualar la velocidad del fluido en ese punto con la derivada del desplazamiento sólido con respecto al tiempo. De forma que se produce un matching entre las dos. Al mismo tiempo, también genera el movimiento de la malla móvil. ¿De acuerdo? Tenemos aquí tenemos en la parte de definición estamos diciendo que hay un dominio cuya malla se deforma, que es este de aquí. ¿De acuerdo? Y simplemente, y se fijan los contornos de la malla mediante esta condición de physics boundary, como pueden ver. Bien, esto es la malla inicial que creamos y esta malla se va a mover, ¿de acuerdo? Con el fluido, con la deformación del sólido. Bien, vamos a ver los resultados. Una vez que tenemos todo establecido, toda la física y las condiciones establecidas, le decimos que resuelva el estudio temporal en el rango de tiempo, como pueden ver aquí, que creamos conveniente, y podemos hacer la representación. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad del fluido
que podemos elegir en cualquier intervalo, en cualquier instante de tiempo de los que hemos resuelto, ¿no? Y aquí tenemos las líneas de corriente y en colores, en color tenemos la velocidad de fluido. La velocidad, el módulo de la velocidad de fluido. Este sería el tiempo inicial, ¿vale? Y como pueden ver, pues conforme avanza el tiempo, pues se va deformando la estructura y el fluido va ocupando las partes de los dominios que antes estaban ocupados por sólido. ¿De acuerdo? Estas son las presiones, los esfuerzos que aparecen y la forma de deformación de las estructuras, estas deformaciones. ¿De acuerdo? Y también podemos ver cómo se cambia la velocidad de deformación de la malla en cada punto. Bueno, aquí tengo una animación para que podamos ver pues cómo es esa deformación. Podemos verlo más lentamente y podemos poder ver más frames para poder ver qué es lo que ocurre. Vemos cómo aumenta la velocidad y después disminuye, etc. Bien. Muy bien, vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo que quiero que veamos es, pues, este es un ejemplo un poco más elaborado, pero es del mismo tipo, pero para que vean cómo esto mismo podemos hacerlo pues en diferentes condiciones. En este caso es una geometría más complicada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí la estamos viendo. Es un panel solar, ¿de acuerdo? Que está dentro de un campo de panel solar. En este caso solamente hace falta simular la mitad del panel solar utilizando condiciones de simetría. Siempre que tengamos simetría en nuestro problema es conveniente utilizarla, ¿de acuerdo? Porque, y bueno, y también tenemos un dominio de aire para calcular bien el flujo, ¿de acuerdo? Como decía, siempre que tengamos simetrías en nuestro problema es conveniente utilizarla porque reducimos el número de elementos de malla y así reducimos el coste computacional de la simulación. ¿De acuerdo? Bien, el material que tenemos son varios, es aire, acero estructural, como pueden ver, que de la estructura del soporte del panel solar. También tenemos los frames de aluminio y también pues el propio material del panel solar, que es con una mezcla de cristal, con el Kevlar, con las wafers de silicio, etcétera. Y en este caso, ¿qué es lo que queremos ver? Bueno, pues esto está dentro de un viento fuerte, ¿de acuerdo? Y queremos ver pues cuáles son los esfuerzos y cuáles son los esfuerzos que aparecen sobre nuestra estructura, ¿de acuerdo? Digamos porque estamos interesados en hacer un análisis de la seguridad frente a un viento fuerte de nuestro panel, ¿no? Entonces aquí resolvemos igual que antes un flujo turbulento, ¿de acuerdo? En el modelo K epsilon y una viscosidad lineal, ¿de acuerdo? Donde a este material le hemos añadido el cálculo de parámetros de seguridad, parámetros de von Mises para la superficie, para los materiales de aluminio y de acero, y otro el criterio de fallo de Rankine para las superficies de los paneles que están hechas de vidrio y más materiales, ¿no? Bien, igual que antes, ponemos las condiciones de contorno para el material, para el material elástico lineal, y para flujo turbulento, pues tenemos condiciones periódicas, podemos poner, porque utilizamos condiciones periódicas, puesto que el flujo que viene de un lado a otro, esto está dentro de un campo lleno de paneles solares, con lo cual utilizamos condiciones periódicas y también condiciones de simetría en los laterales. Tenemos contorno abierto en la superficie. Aquí es donde ponemos el flujo, porque el flujo la velocidad de flujo la ponemos en la superficie arriba de la atmósfera, ¿de acuerdo? Y ya está. Y aquí tenemos, igual que antes, una interacción también entre fluido y estructura. La malla en este caso pues es más extensiva. También tenemos una malla aquí, esto se llama una malla regularizada, que es mejor para el propio resolvedor. Y bueno, pues ya podemos ver las
la velocidad del fluido, ¿de acuerdo? Vemos como aquí abajo el fluido más pequeño, podemos ver las líneas de corriente, ¿de acuerdo? Estas son las líneas de corriente. Y también podemos ver el vórtice que se produce en la parte posterior del panel, por ejemplo, ¿de acuerdo? Este flujo turbulento. Estos son los esfuerzos que aparecen sobre las partes sólidas y con cómo sería la deformación. Evidentemente, esta deformación no está tan exagerada porque el viento que hemos puesto es un viento de 40 metros por segundo, que está en la escala más alta de peligrosidad, que supone que los árboles se arrancan o se rompen con este viento, ¿no? Y también podemos representar pues los diferentes factores de seguridad. Este es el factor de seguridad para las partes metálicas, de aluminio o de acero, y el factor de seguridad, ¿vale? También para las partes del panel. ¿De acuerdo? Muy bien, con entonces también podemos calcular flujos turbulentos y acoplarlos con las ecuaciones estructurales. Vamos a ver algunos ejemplos más que tengo preparados. A ver, de estos de aquí. Bien, vamos a ver un flujo, por ejemplo, de un flujo no newtoniano, para que vean cómo se resuelve este tipo de problemas. Bien, este tipo de problema, por ejemplo, en el flujo de plásticos es muy común. ¿De acuerdo? El flujo de plásticos. Aquí tenemos el flujo de plástico a través de un cabezal de inyección, de una máquina de inyección de plástico, ¿no? Y claro, entonces la viscosidad de este plástico no es constante, depende del shear rate, depende de la velocidad de cizalla en cada punto. ¿De acuerdo? Que eso es un fluido no newtoniano. De todas maneras es un flujo laminar, porque suponemos que es un flujo lento, donde el número de Reynolds es pequeño. Y la propiedad de fluido, pues, como pueden ver, la viscosidad dinámica podemos elegir dos modelos, el modelo de Carnot para especificar cuál es su viscosidad dinámica, o una ley de potencias, que son digamos, los que se suelen utilizar experimentalmente para describir la viscosidad dependiente de la velocidad de cizalla en este tipo de fluidos. Pero aunque nosotros tengamos una expresión que no coincida con esto, podemos poner nuestra propia expresión escrita aquí en función de la velocidad de cizalla o de cualquier otra variable. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, aquí ya estamos diciendo que la viscosidad no es constante, es un fluido que no tiene una velocidad constante, su densidad sí, pero su viscosidad no es constante en todo el dominio común. Bien, este es un modelo 2D axisimétrico. ¿Eh? Tenemos una simetría axial que hemos utilizado para reducir el coste computacional. ¿Sí? En lugar de tener elementos tetraédricos, pues en este caso tenemos, como pueden ver, elementos triangulares. Bueno, y ya aprovecho también para mostrarles esto, aquí se ve bien. Aquí pueden ver cómo las capas de contorno. En las paredes tengo estas prismas que son los elementos de contorno, ¿no? Y bueno, este es el automático que hace Consul Multiphysics. Podemos elegir diferentes tamaños cualitativos, pero esto lo podemos controlar. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Podemos editar la construcción de la propia malla, y aquí en las boundary layers tenemos ahí mismo dos elementos, pero podemos mejorar la precisión en las paredes, por ejemplo, poniéndole 4 elementos y construyendo la malla de nuevo. Aquí bien, pues tenemos una malla pues, un poco mejor, y podemos cambiar, bueno, todos los parámetros, ¿de acuerdo?, de la malla, ¿no? Como pueden ver, tengo perfecto control sobre la malla, ¿no? Bien, podría utilizar si quiero un mayor dominio o control sobre la malla. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ya está. En este caso, bueno, pues aquí tengo la velocidad.
El fluido entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Pero bueno, esto es un modelo doble asintético. En realidad, la forma que tiene nuestro cabezal de inyección de plástico es este de aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y también, pues, podemos ver, por ejemplo, la viscosidad. Vemos, por representar la viscosidad, vemos cómo la viscosidad no es mayor allí donde la velocidad de cizalla es, perdón, la viscosidad es menor, donde la velocidad de cizalla es más grande. Porque es un plástico shear thinning, que significa que su viscosidad disminuye con la velocidad de cizalla. Entonces, como pueden ver, puedo resolver fácilmente fluidos no newtonianos, haciendo que su viscosidad dependa de la velocidad de ella o de cualquier otro parámetro. Vamos a abrir otro ejemplo. Vamos a abrir un ejemplo de un flujo bifásico. Que lo vamos a ver, que es este de aquí. A ver. Bien. Igual que antes, es un modelo 2D axisimétrico, es decir, para que lo vean bien, aquí tenemos la parte inferior, esta parte cónica inferior, es el cabezal de impresión, que es donde inyecta la tinta. La tinta viaja por esta zona, que es el aire, hasta que llega a la parte superior, esta parte circular superior, que es ya en la superficie del papel. Para que, bueno, pues, he hecho una minimación para que vean, pues, entiendan cómo. A ver, aquí tenemos, como pueden ver, la gota de tinta y podemos ver esa gota desde que sale. A ver. Bueno, esta animación es una animación costosa y tarda un cierto tiempo en aparecer, pero como pueden ver, el tratamiento de los flujos tenemos dos fases, pues tenemos una de las fases es la tinta de la gota y la otra fase es el aire donde se mueve esa gota. Bueno, eso, tenemos dos fluidos y una interfase entre los dos fluidos. Bueno. En colores, lo que pueden ver aquí es la velocidad de fluido, del aire en este caso. Vemos como en azul, pues donde la velocidad es cero, y en rojo está alrededor de la gota, es la velocidad del aire que hay alrededor de la gota de tinta. ¿Vale? Y podemos ver la superficie, la interfase entre la tinta, que sería el líquido 1, el fluido 1 y el aire, que sería el fluido 2, se resuelve mediante el método level set, que es lo que pueden ver aquí en la parte izquierda, debajo del laminar flow tenemos el método level set, que es el que tiene las ecuaciones. Esas ecuaciones calculan dónde está la interfase entre los dos fluidos en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo también una simulación dependiente del tiempo. A ver si avanza la animación. Tarda un poco, pero tampoco quiero pararla porque si no, entonces no van a poder verla. Y en este caso, el flujo es laminar, porque las dimensiones son pequeñas, aunque la velocidad pueda ser alta, las dimensiones son pequeñas, ¿de acuerdo? Y eso hace que el flujo laminar sea pequeño. Perdón, que el número reino sea pequeño, y entonces tenemos las condiciones de flujo laminar. Bueno, lo voy a parar porque no tenemos tiempo para esperar. ¿Vale? Pero bueno, se ve cómo la gota sale de ahí, va viajando, incluso se divide en pequeñas diferentes gotas hasta que impacta con la superficie de pared, de papel, perdón. Bueno, lo podemos ver en este caso, bueno, podemos verlo en aquí, ¿no? Ese sería el tiempo inicial, ¿vale? Donde está empezando a salir la gota. Este sería el segundo instante calculado. Este sería el siguiente.
Estos instantes calculados que estoy mostrando son los instantes temporales que están almacenados. El resolvedor ha tenido que hacer muchos pasos intermedios para almacenar entre un instante y otro de los que estoy mostrando. El resolvedor tiene que hacer muchos pasos intermedios. Bueno, ven cómo pues va calculando. Vamos a poner un instante posterior. ¿Vale? Aquí hemos avanzado un poco más. Y puede ver cómo incluso es capaz de ver pues la partición y vemos bien la forma de la gota de tinta. Ahora un instante posterior. Vemos incluso pues el golpe central. ¿De acuerdo? Muy bien. Y bueno, pues eso, indicamos la velocidad y todo. Bien. Vemos en estos ejemplos, si nos fijamos, y esta es la malla inicial, pero Consul Multisys ha ido creando una malla adaptativa, esto es importante, en cada uno de los pasos temporales. Como pueden ver, la malla se ha ido refinando en las zonas necesarias que ha ido, conforme ha ido necesitando, como pueden ver, durante el avance de la simulación. Estas son las diferentes mallas, como pueden ver, que ha ido creando conforme avanza la simulación, mediante unos algoritmos de adaptación de malla. ¿De acuerdo? Aquí la multifísica que tenemos es pues el acoplamiento entre el level set, que es la ecuación que calcula a través de una función dónde está la interfase, y el flujo laminar. El flujo laminar que se aplica a los dos fluidos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver más ejemplos. Otro que quería ver es este de aquí, ya terminamos. Un ejemplo de maquinaria rotativa, que es una herramienta especializada para este tipo de casos. Bueno, en este caso es simple. A ver, aquí tenemos pues, los resultados. A ver. Esto es este flujo laminar, pero está en el caso de máquina rotativa, donde aquí tenemos, básicamente lo que se hace aquí que es, tenemos una parte de las palas que se resuelve la ecuación de Navier-Stokes en un sistema de referencia rotatorio, y una parte exterior de las paredes, ¿de acuerdo? ¿Vale? De las paredes que se resuelve en un sistema de referencia estático. Y hay unas condiciones de flujo, de continuidad de flujo, son estas de aquí, que estas serían las paredes que separan las dos regiones con los dos sistemas de referencia de coordenadas. ¿De acuerdo? Y hace el matching entre las dos. ¿Vale? Entonces, ese mecanismo es muy eficiente y, bueno, pues me permite calcular pues, la velocidad de agitación, bueno, en este caso, ¿no? A ver, aquí creo. Vale, ya está. Creo que se entiende bien. Bien, pues dejo de compartir con ustedes, vamos a volver a las transferencias. Bien, este es otro ejemplo que no tenemos más tiempo. Es el flujo turbulento alrededor está calculado con el modelo K-epsilon de turbulencia, y podemos ver pues la línea de corriente y los remolinos que se producen detrás de un vehículo de forma de un automóvil. Esta forma en concreto es una forma que se utiliza como test de validez para los modelos de turbulencia, porque se coge esta misma forma exactamente y se mete en los túneles de viento y se compara los resultados de simulación con las medidas de test de viento de esta forma concreta. Es una forma que se llama un cuerpo de Amer, que fue el que definió esta forma para hacer ese test, ¿no? Bien, esto ya lo hemos visto, también hemos visto este ejemplo que quería mostrarles.
¿vale? Aquí está, bueno, está un poco más explicado los resultados que hemos visto y también le he comentado, le he mostrado este ejemplo de flujo multifásico con el método de level set. Hay otro método para calcular flujo multifásico, bifásico en este caso, que es el phase fill, y también hay muchos otros, por ejemplo, para flujo burbujante o multifásico en general, donde tenemos más de 2 fases, ¿no? Y este que le he mostrado de maquinaria rotativa. Muy bien, pues muchas gracias por su atención.